Hay que tratar de averiguar si es que hay algún antecedente del paciente que permita saber la causa de la tos. Hay que saber si esa tos está asociada con la producción de flema o no. ¿Es una tos seca o es una tos productiva? La intensidad, la frecuencia, el horario y la relación con el día de la tos. ¿Hay alguien más que quiere ingresar? Cuando la tos es de origen respiratoria puede tener diferentes características semiológicas. Una tos que es de tipo ronca, llamada también tos perruna, suele tener su origen a nivel laringio. Esa tos ruidosa puede ser traqueal. La tos húmeda asociada con expectoración es de origen bronquial o pulmonar y la tos seca suele ser de origen pleural o mediastinal. Van a disculpar, pero a mí me dijeron que la clase era de 6 a 7. Quería hacer clases presenciales, pero no se puede hacer. Entonces, estas clases virtuales van a ser con mucha dificultad. La tos también puede ser de origen cardíaco. Esa tos de origen cardíaco aumenta con el esfuerzo y disminuye con el reposo. El paciente cardíaco suele presentar siempre disnea, una sensación de falta de aire que vamos a ver más tarde cuáles son las características semiológicas. Puede ser una tos de origen mediastinal que es seca y persistente. La tos de origen a nivel de procesos de la laringe se asocian con trastornos de la voz. La voz se hace ronca, bitonal. Hay una sensación de cosquilleo a nivel de la garganta. Hay disfonía o directamente hay afonía. La tos traqueal, también parecida a la tos laringea, pero no tiene cambios de voz, porque la irritación está más abajo, no está a nivel de las cuerdas vocales, y es de característica perruna. Hay una sensación de opresión, de dolor retroesternal, ardor retroesternal, y puede tener poca expectoración. La tos de origen bronquial, producida por procesos infecciosos inflamatorios a nivel bronquial, es una tos que se asocia frecuentemente es húmeda y que tiene abundante expectoración, que puede ser mucopurulenta y puede ser abundante. Puede ser una tos postural que también se modifica con la posición, sobre todo cuando existen bronquiectasias. La tos de origen a nivel pulmonar también es una tos parecida a la bronquial, húmeda, con expectoración abundante, fétida, amarilla, verdosa. Se presenta en la tuberculosis, en la neumonía, en las bronquiectasias. Mientras que la tos de origen pleural es seca, irritativa, no se asocia con expectoración. Puede tener asociado de un dolor pleurítico, ese dolor intenso, agudo, que se presenta de tipo pungitivo, que se llama puntada de costado. Aparece durante la inspiración y el paciente evita toser, evita moverse porque está con mucho dolor. Como ustedes pueden ver, las causas de la tos pueden ser de múltiples etiologías, inflamatorias, neoplásicas, de origen cardiovascular, alérgicas, por tumores. Entonces, al haber muchas causas que pueden producir el mismo síntoma, entonces la tos es muy frecuente, pero al mismo tiempo es poco específica para alguna etiología determinada. Cuando a la tos se asocia la expectoración de una flema, se llama tos productiva con expectoración. La expectoración es una secreción mucosa que normalmente se produce a nivel de las células caliciformes del aparato respiratorio, del epitelio del aparato respiratorio. Cuando se acumula la secreción, induce el estímulo del nervio, de las fibras sensitivas de las vías respiratorias y produce el reflejo de la tos. Normalmente todos producimos una determinada cantidad de flema, de expectoración, que es alrededor de 100 ml por día. Sin embargo, en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos, esta cantidad aumenta mucho.
También debemos averiguar las características semiológicas de la expectoración, olor, la cantidad, si es fétido, el olor, la viscosidad, el aspecto de la expectoración. Una expectoración blanquecino puede indicar la presencia de procesos alérgicos, inflamatorios, irritativos, no ser infeccioso, mientras que una expectoración mucosa, purulenta, verdosa, amarilla, suele indicar la presencia de un proceso inflamatorio infeccioso como una bronquitis, una neumonía, bronconeumonía, unas bronquiectasias. Una expectoración roja o mezclada con flema llamada esputo hemoptoico también indica la presencia de infecciones o una tuberculosis o un carcinoma. Son estrías de sangre mezcladas con flema o directamente pueden ser también sangre pura que se llama hemoptisis, que vamos a ver más tarde. Y un esputo achocolatado, color rojizo, café oscuro, que se presenta en los abscesos amebianos, o también una tos de aspecto negruzco, como expectoran los mineros, los que limpian chimadera, los fumadores, un aspecto negruzco plomizo. Esa tos, esa expectoración de aspecto asalmonado en lavado de carne, se asocia con las personas que tienen un edema agudo de pulmón. Eso es la expectoración. Puede haber también una salida de sangre que se llama hemoptisis. Es la expulsión que procede del aparato respiratorio. La salida de sangre sin mezcla, sin secreción, en diferentes cantidades, una sangre rutilante con burbujas, que está precedida con tos y sin restos alimentarios, porque hay que diferenciarlo de lo que es la hematemesis. La hematemesis es la salida de sangre que se origina en el aparato gastrointestinal y está asociado con náuseas, con vómitos, y está asociado con antecedentes de problemas digestivos. Mientras que la hemoptisis se asocia con tos y con antecedentes de enfermedad respiratoria. Hay que diferenciar también de la epistaxis, que es la sangre procedente de la nariz. Debemos diferenciar lo que es el esputo hemoptoico de lo que es la hemoptisis. El esputo hemoptoico es aquel esputo, aquella secreción purulenta que tiene estrías de sangre, es rumbroso. Es una sangre mezclada con expectoración, con pus. Mientras que la hemoptisis es la salida de sangre pura, roja, rutilante, que puede volverse oscura con coágulos después de 24 o 48 horas. La hemoptisis se puede clasificar de acuerdo al volumen que uno expectora. Obviamente, el problema de la hemoptisis es que al salir la sangre de la vía de algún lugar del parénquima pulmonar, puede inundar todo el árbol tráqueo-bronquial y puede producir una obstrucción de la vía aérea, independiente del lugar de donde se origina la hemoptisis. Este es el problema de la hemoptisis. Al producir una obstrucción de la vía aérea, puede inducir una insuficiencia respiratoria severa. De acuerdo a la cantidad que sale de la hemoptisis, puede clasificarse en leve, moderada o severa. Moderada, severa, de 200 a 600 ml por día. Masiva, cuando es más de 600 ml por día, o cuando en un solo episodio elimina más de 200 ml de sangre el paciente, o cuando esta hemoptisis se asocia con un estado de hipotensión, un estado de shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre. La hemoptisis también puede tener diversos orígenes, todos en el árbol respiratorio, en la tráquea por tumores benignos, malignos, en la laringe, traumatismos a nivel de los bronquios por carcinomas, por quiste broncogénica. En el parénquima pulmonar puede estar producido por cáncer primario, absceso pulmonar, la tuberculosis. El 50% de la hemoptisis en esta parte del mundo está asociado a la tuberculosis pulmonar por la presencia de lesiones cavitarias a nivel del pulmón. Otro síntoma importante es la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire, la sensación de ahogo. Esta disnea tiene que establecer esa sensación de falta de aire y hay que diferenciar de lo que es la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria.
o la polipnea, que es el aumento del volumen, del volumen respiratorio, o la hiperapnea, que es el aumento de la frecuencia y el volumen respiratorio. La disnea también tiene diferentes lugares donde se origina. Los más clásicos son problemas cardíacos y pulmonares, pero a nivel pulmonar puede haber trastornos de la ventilación, como puede haber una disnea de origen inspiratorio que se produce por obstrucción de la vía aérea superior, la faringe, la laringe, la tráquea, o la disnea expiratoria que se asocia con obstrucción a nivel de los bronquios. A veces es difícil diferenciar y uno asume que los trastornos ventilatorios producen una disnea. Trastornos del intercambio respiratorio con reducción de la superficie alveolar, neumonía, edema de pulmón, hidrotórax. Trastornos de la elasticidad pulmonar, como en el enfisema pulmonar. Alteración de la permeabilidad del alvéolo capilar en la fibrosis pulmonar. Hay un bloqueo alvéolo capilar, es una disnea inicialmente de esfuerzo que va progresando hasta ser de reposo. O incluso trastornos del volumen torácico, del volumen respiratorio, por sifoscoliosis, por obesidad, elevación del diafragma. En la disnea nosotros tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar sobre todo la disnea de reposo y de esfuerzo. En la disnea de esfuerzo se llama disnea de grandes, medianos y pequeños esfuerzos. De grandes esfuerzos se produce cuando el paciente refiere a una sensación de falta de aire al caminar 2 cuadras en superficie plana o al subir escaleras en un piso. Indudablemente, si uno sube 5 pisos, los 5 pisos de escaleras y rápidamente uno puede tener disnea, que se llama la disnea fisiológica. Si uno corre 100 metros plano o corre 2 cuadras, uno puede tener disnea. Eso se llama disnea fisiológica. La disnea fisiológica no es anormal. La disnea de grandes esfuerzos significa que el paciente, al caminar en superficie plana 2 o 3 cuadras, tiene sensación de falta de aire. Disnea de medianos esfuerzos se da cuando la sensación de falta de aire se asocia con actividades cotidianas en el domicilio del paciente. Ir a la sala, levantarse hacia la cocina, actividades dentro de su domicilio. La disnea de pequeño esfuerzo se da cuando se da la sensación de falta de aire con el cuidado personal al bañarse, vestirse, rasurarse, hablar. Estos son los tipos de disnea de esfuerzo que suelen estar asociados a patologías cardíacas. Y también existe la disnea de reposo, la disnea en posición supina. La disnea de reposo se llama ortopnea, cuando el paciente refiere sensación de falta de aire al adoptar una posición recostada. Eso se llama ortopnea. O si el paciente despierta en la noche, una vez conciliado el sueño, con una sensación de falta de aire, se llama disnea paroxística nocturna. La disnea de reposo suele darse casi exclusivamente en pacientes que tienen patología cardíaca, mientras que la disnea de esfuerzo suele darse también en pacientes con problemas respiratorios. Entonces, yo tengo que diferenciar. Una disnea aguda es aquella que se produce por problemas respiratorios agudos, mientras que la disnea crónica suele ser de origen respiratorio o cardíaco. También puede estar la anemia puede producir una disnea. La disnea cardíaca, hay que diferenciar básicamente estas dos formas de disnea, la disnea cardíaca y la disnea respiratoria, para orientar la anamnesis y orientar el diagnóstico. La disnea de origen cardíaco aumenta con el ejercicio. Es una disnea de grandes, medianos o pequeños esfuerzos y también se intensifica en el decúbito. Presenta ortopnea y disnea paroxística nocturna. Entonces es característicamente una disnea de origen cardíaco y puede estar asociado con edema y con icturia. Mientras que la disnea respiratoria también se aumenta con la actividad física, pero tiene pocos cambios con la posición. El paciente puede dormir con una sola almohada. La disnea de origen respiratorio se alivia cuando el paciente se echa en la cama. No tiene esas características de la ortopnea o la disnea paroxística nocturna.
Y la disnea respiratoria se asocia con síntomas respiratorios, con tos, con expectoración, con sibilancias. Otros síntomas respiratorios es el dolor torácico. El dolor torácico. El dolor torácico que hay que averiguar, en todo tipo de dolor hay que averiguar la localización, el tipo de dolor, la irradiación, los factores desencadenantes y los factores que alivian el dolor. Hay que averiguar si hay el dolor torácico se asocia con movimientos corporales o con la respiración, hacia dónde se irradia. El dolor torácico de origen respiratorio suele estar producido por una afección de la pleura o una inflamación traqueal. El pulmón, el parénquima pulmonar no tiene receptores sensitivos del dolor, o sea, no duele. Lo que duele es la pleura visceral o parietal cuando se produce la inflamación. El dolor de origen cardíaco obviamente se llama la angina, que tiene características semiológicas que ya han debido revisar cuando hacen la cardiología. Puede haber un dolor de origen osteomuscular producido por fracturas, esguinces, lesiones musculares, osteocondritis de la pared muscular. Hay que ver el patrón ventilatorio, el patrón respiratorio del paciente, el patrón respiratorio. Se llama taquipnea cuando la frecuencia respiratoria es más de 30 por minuto. Se dice polipnea cuando está aumentada la profundidad, cuando está aumentado el volumen que mueve de aire. Y se llama hiperapnea cuando están aumentados los dos. Esta hiperapnea puede catalogarse como la respiración de Kussmaul, como en la cetoacidosis, en la acidosis metabólica o cetoacidosis diabética, y la respiración de Cheyne-Stokes. Hay que averiguar el uso, la forma como están usando los músculos de la respiración. Habitualmente la inspiración está dada principalmente por la actividad y la contracción del diafragma. El diafragma es el principal músculo de la inspiración. En situaciones de insuficiencia respiratoria, patología respiratoria, y dependiendo del grado de daño del intercambio gaseoso, los pacientes pueden empezar a hacer uso de los músculos accesorios de la inspiración. Son los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. En condiciones normales, la respiración es casi insensible. Uno no sabe que está contrayendo su diafragma, sin embargo, está inspirando en forma periódica y regular. Cuando hay uso de los músculos accesorios, uno debe examinar al paciente y esto nos permite valorar el trabajo ventilatorio. Si nosotros estamos usando los músculos accesorios, quiere decir que el trabajo ventilatorio ha aumentado y ese paciente está haciendo mayor esfuerzo y puede terminar en insuficiencia respiratoria. Debo averiguar si hay aleteo nasal, si hay tiraje supraesternal, supraclavicular, retracción intercostal, si el paciente se apoya sobre una superficie dura para tener una superficie rígida que le permita respirar. La presencia de estos signos de aumento del trabajo ventilatorio son signos de insuficiencia respiratoria severa. Y más todavía, cuando nosotros tenemos una respiración paradojal, o sea, hay una incoordinación tóraco-abdominal, eso significa que el diafragma tiene fatiga muscular. Y esto es un signo ominoso, es un signo que indica una insuficiencia respiratoria severa. En condiciones normales, la inspiración, el diafragma se aplana hacia el abdomen. Cuando se contrae, se aplana hacia el abdomen y produce un movimiento de la pared abdominal hacia afuera. Mientras que cuando existe fatiga muscular, el diafragma deja de contraerse, ya se cansa. Entonces actúa como un elemento que no ejerce contracción. Entonces, en inspiración durante la fatiga diafragmática, hay un aumento del diámetro de la caja torácica y la pared abdominal se mueve hacia adentro. Es como si estuviera jalando el abdomen hacia el tórax. Y eso se llama respiración paradojal.
es un signo ominoso de insuficiencia respiratoria. Hay que también averiguar, además de los músculos respiratorios, de los músculos inspiratorios, el uso de los músculos expiratorios. En condiciones normales, la expiración es un movimiento pasivo, relacionado con las características elásticas del pulmón y de la caja torácica. Cuando ustedes estiran un elemento elástico, se elonga el elemento elástico. Cuando dejan de estirar ese elemento elástico, se relaja y vuelve a su posición normal. Entonces, eso sucede con el pulmón. En condiciones normales, el pulmón se aumenta de tamaño por la contracción del diafragma durante la inspiración, pero por sus características elásticas, una vez que deja de contraerse el diafragma, se produce la relajación de ese elástico llamado pulmón y da origen a la expiración, que es un movimiento pasivo. Mientras que cuando existe obstrucción bronquial, entonces uno debe forzar la salida del aire. Y ahí es cuando se hace uso de los músculos expiratorios forzados, que son los músculos de la pared abdominal. Cuando el individuo está contrayendo los músculos de la pared abdominal durante la expiración, significa que está teniendo un proceso de obstrucción bronquial, porque tiene que forzar la salida del aire. Entonces es importante valorar el patrón ventilatorio. La cianosis es un signo semiológico muy tardío. Significa que ya el individuo está con una cantidad muy baja de oxígeno y la cantidad de hemoglobina reducida es más de 5 gramos. Indudablemente, cuando un paciente con una condición aguda está con cianosis, quiere decir que ya está a punto de hacer un paro cardíaco. La acropaquia. La acropaquia son cambios que se dan en el transcurso de años a nivel de la uña y la falange distal de los dedos. Hay un agrandamiento de la parte distal de los dedos. Pérdida del ángulo ungueal. Normalmente nosotros tenemos un ángulo entre en la raíz de las uñas. Las uñas adquieren una concavidad que se llama uñas en vidrio de reloj y se produce una hipertrofia de la falange distal, que se llaman dedos en palillo de tambor. La combinación de estos dos elementos se llama hipocratismo digital. Al hacer cambios crónicos, estos están asociados a una enfermedad pulmonar crónica. Aquí podemos ver que en condiciones normales hay un ángulo que se produce entre la parte final de la piel y el origen de la uña, mientras que en la acropaquia este ángulo se pierde y las uñas adquieren una concavidad superior en forma de vidrio de reloj. Tenemos también los signos de insuficiencia cardíaca derecha en pacientes que tienen cor pulmonar crónico. El cor pulmonar crónico se produce cuando existen enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis, bronquiectasias, secuelas de tuberculosis cicatrizales, neumoconiosis. Estos problemas pulmonares crónicos vamos a ver en algún otro momento, van a dar origen a cambios en las arterias pulmonares, en las arteriolas pulmonares, remodelación de las arteriolas pulmonares, a obstrucción de las arteriolas pulmonares como en el TEP crónico, y eso va a dar origen a una hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. Y obviamente esta hipertensión arterial pulmonar va a afectar la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho en condiciones normales es un ventrículo que se contrae contra bajos niveles de presión en la arteria pulmonar. En condiciones normales la presión de la arteria pulmonar es alrededor de 25 a 30 la presión sistólica. Entonces el ventrículo derecho se contrae generando ese nivel de presión. Pero cuando esa presión de la arteria pulmonar es más de 40 milímetros de mercurio, significa que hay una hipertensión arterial pulmonar y el ventrículo derecho tiene que empezar a esforzarse, a contraerse con mayor fuerza para vencer ese nivel de presión. Y eso va a dar origen a lo que se llama cor pulmonar, un crecimiento, una hipertrofia del ventrículo derecho. Y cuando esta situación ya se descompensa, puede dar origen a lo que es la insuficiencia
una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces sería un cor pulmonar descompensado con insuficiencia cardíaca derecha que se caracteriza por la presencia de ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edema periférico. Todos son signos de insuficiencia cardíaca derecha. Y en la auscultación cardíaca a nivel pulmonar, cuando hay hipertensión arterial pulmonar, puedo encontrar un reforzamiento del segundo tono a nivel del foco pulmonar. Puedo encontrar un soplo sistólico a nivel del foco pulmonar o del foco tricuspide. En la anamnesis es importante saber el tabaquismo de la persona. El tabaco es uno de los elementos que origina patología bronquial, asma, EPOC. Hay que saber cuántos paquetes al día, durante cuántos años ha fumado. Y también es importante saber si hay un tabaquismo pasivo. No solamente los que fuman, sino los familiares pueden adolecer de patología pulmonar. Antecedentes de ingesta alcohólica, fármacos, los hábitos sexuales, uso de drogas y las exposiciones laborales. En la semiología respiratoria es muy importante saber qué trabajos realiza una persona. Si una persona trabaja de panadero, cocinero, costurero, es posible que exista una exposición a antígenos orgánicos y pueda tener patología pulmonar. Los mineros, los antecedentes familiares. Y el examen físico. En el examen físico pulmonar hay que inspeccionar el tórax para ver la simetría, la expansibilidad del tórax, la simetría de la caja torácica. Si hay hiperinsuflación torácica, si hay signos de respiración paradojal. Indudablemente, a estas alturas de la vida nadie palpa ya a los pacientes, nadie toca a los pacientes por motivos de salud, por motivos de higiene. Entonces, la auscultación es importante. En la palpación uno antes buscaba el frémito, que es la transmisión de las vibraciones vocales. Actualmente la transmisión de las vibraciones vocales se realiza con el estetoscopio, tratando de identificar si hay broncofonía, que es un aumento de la transmisión de las vibraciones vocales, o si hay egofonía, que es una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales. La percusión es un sonido que tienen que ustedes acostumbrarse a hacer para poder determinar la normalidad, pero en la percusión uno busca si hay un aumento de la sonoridad que se llama timpanismo o hay una disminución de la sonoridad que se llama matidez, que indica que hay líquido o hay una condensación del parénquima pulmonar. En la auscultación, al mismo tiempo que se analizan la transmisión de las vibraciones vocales, uno escucha el ruido respiratorio, llamado murmullo vesicular, ruido respiratorio, que es un ruido respiratorio suave y homogéneo que está relacionado con la entrada del aire con la entrada del aire y la expansión de los alvéolos. Es homogéneo, es normal en condiciones normales. Puede haber ruidos anormales que se originan en diferente nivel del aparato respiratorio. En la vía aérea respiratoria superior, los ruidos anormales se llaman el estridor, que es un ruido agudo que se produce durante la inspiración. A nivel del árbol bronquial, en la tráquea, los bronquios de primer y segundo orden, puede haber roncos o sibilancias. Son ruidos agudos como silbidos. En el parénquima pulmonar se busca la presencia de estertores o crépitos, que es sinónimo, es lo mismo, o la presencia de un soplo tubárico. Y a nivel de la pleura buscamos lo que es el frote pleural. Ya, van a disculpar, pero he tratado de dar clases presenciales, pero no se puede en la universidad. Y estas clases virtuales son las peores que pueden existir. Han tenido su lugar en el momento de la pandemia, pero ahora ustedes ya deberían exigir que todos den clases presenciales. Y obviamente me indicaron que podía dar clases de 6 a 7 presenciales en el aula verde, pero después me han dicho que todos están haciendo clases virtuales en sus casas y que no pueden ir a la universidad.
Entonces, por eso me asignaron la clase de 6 a 7. Acaban de decirme ustedes que de 6 a 7 están haciendo cirugía al mismo tiempo. Yo tenía programado ya mi actividad para dar clase de 6 a 7 y por eso he dado la clase de 6 a 7. Ahora, si ustedes quieren, podemos modificar la clase a partir de mañana de 7 a 8. O seguimos de 6 a 7 como ustedes deseen. Y van a disculpar, pero estas clases virtuales van a ser las clases más deficitarias que estoy dando en estos 20 años de docencia, porque deberían de hacer todas clases presenciales. ¿Quieren dar la clase de 6 a 7 o de 7 a 8? De 7 a 8, doctor. Si nadie opina, voy a seguir con las clases de 6 a 7 y si asisten 10 personas me da lo mismo. De 7 a 8, doctor, por favor. No escucho nada, señorita. De 7 a 8, doctor, por favor. Voy a aumentar mi volumen, señorita. ¿Ahora me escucha? ¿De qué hora a qué hora quieren las clases? Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora le escucho. Doctor, de 7 a 8, por favor. Bueno, está bien. Las clases a partir de mañana van a ser de 7 a 8. Hasta luego. Gracias, doctor.